Lleva a Caracas donde quieras. Caracas Technicolor. Hola, bienvenidos una vez más a Auxilio Soy Artista, el podcast del sujeto creativo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traemos un tema sumamente interesante. El tema del experimento creativo. ¿Qué es el experimento creativo? Antes habíamos hecho esto en un live y sin embargo pensamos que es importante traer de vuelta el tema. Fue uno de los primeros lives en Instagram que hicimos y definitivamente creo que nos ha tocado darnos cuenta que todavía es muy necesario para los jóvenes y no tan jóvenes entender qué es esto del experimento creativo. ¿Qué es el experimentar? El experimentar es investigar, en el caso de las artes, con elementos, con soportes, con materiales, con técnicas, y así seguir en la búsqueda permanente de algún resultado que sea satisfactorio para nosotros. Es correcto, cuando hablamos de experimentación, hablamos de una parte del proceso de investigación científica, en el que, bueno, sí, también está la elaboración de hipótesis, tesis, la recopilación de datos. En el ámbito científico, esta experimentación está dirigida a obtener ciertos resultados, a demostrar cosas. Estos experimentos, si bien es cierto que parten de una idea que se quiere comprobar, no necesariamente se llega a la conclusión que se tenía en un principio cuando se empieza ese experimento. Y bueno, en el caso del arte, seguro es mucho más libre, porque estamos en la búsqueda de algo que a lo mejor creemos que puede ser, pero que al final no va. Lo único que puede salir mal es que dañemos el soporte. En cambio, en el área científica, sí es como que nos equivocamos con un experimento y quién sabe si podemos desvivir gente, sí, o enfermarla muy feo. Entonces creo que claro, o sea, cuando estamos hablando de arte, directamente los resultados, bien sean negativos, positivos, que la verdad creo que todos al final siempre van a ser positivos. Y esto no es quitarle importancia al arte. Que en el arte haya error no quiere decir que no tenga valor o que no tenga tanto mérito como en la ciencia. Claro, y allí es donde el experimento creativo es totalmente diferente del experimento científico. El resultado siempre va a ser beneficioso, bien sea porque nos enteramos de que por allí no es la cosa o por el contrario, si logramos ver que por allí es el camino que queremos recorrer. Incluso en el tema de arte me lo tomaría a juego, de alguna manera, para divertirme, para disfrutarlo, para gozarlo. Y estamos creando arte, creando para aflorar nuestros sentimientos. Plasmarlo como expresión, ¿no? Creación. En el terreno de las artes es válido errar, que era lo que estábamos hablando de cuando hablamos de la ciencia. Sí, hay un margen de error en la ciencia y eso no necesariamente tiene que ser negativo. En el arte hay una cosa muy interesante. De hecho, estamos viviendo qué cosa que cuando hacemos estos programas, tanto cuando eran lives como ahorita cuando es un podcast, da la causalidad o la sincronicidad de que vivimos ejemplos reales de los temas que vamos a tocar. Sí, empezamos a dar clases hace un mes justamente, y eran clases de iniciación a la escultura como tal, pero en el proceso, a medida que fueron pasando los sábados, todos los sábados, nos dimos cuenta que realmente no eran clases, era un laboratorio creativo, era darle la libertad al alumno de poder experimentar, incluso equivocándose, no dándole todo el conocimiento que puede tener uno como profesor o uno como facilitador. Hubo cosas que yo no di, sino que les di libre albedrío a los alumnos para que experimentaran con el material. Y a medida que fueron pasando las horas, les fui dando alguna herramienta, algún tip, y ellos se fueron dando cuenta de lo que iban necesitando para poder evolucionar en la obra que estaban trabajando. Claro, porque también pasa algo. El material como tal te habla, claro, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, que en este caso que era la arcilla, directamente, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Ok, ya va. Pero primero no cortar esa conexión con el material, yo creo que es muy
importante. No, primero familiarizarse con la tierra y empieza a utilizar tus manos. Luego veremos cómo te vamos dando implementos para que vayas evolucionando en la manera de trabajar y sea más fácil o menos complicado. Es que depende de tu proyecto y el proyecto se va develando a medida que la persona va conectando con el material o con los materiales. Tal vez esto puede sonar como muy Montessori y tal, ¿no? Pero es que debería ser así siempre. Ahorita tenemos el caso de una chica que no es nuestra alumna directa, pero que entonces este miedo a equivocarse, pero del profesor. Sí, ¿no? El profesor le ha inculcado un terror. No te equivoques, eso está malo. Eso está malo, eso no se puede hacer, por Dios, es arte. Ya venía trabajando con arcilla, pero bueno, el profesor lamentablemente, pues debe ser que no tiene las herramientas para poderle indicar a esta alumna, a esta chica, cuál es el camino. Yo creo que más allá del profesor, es que la educación está centrada en no te equivoques. Bueno, fíjate sí, que se claro. premia, la nota, al menos aquí en Venezuela, es de el 0 al 20. ¿Y qué pasa? Mientras menos errores tienes, más puntuación tienes, ¿correcto? Sí. Entonces ya hay toda una forma de calificar cuantitativa que está orientada a no cometas errores. Sí. Y no se ve el error como una ventana para aprender. Sí, sino como... Oye, creo que es algo terrible. Sí, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. Y todo lo contrario, las personas que erramos bastante, podemos llegar a muchas cosas gracias a lo que vamos aprendiendo en el camino. Bueno, yo tengo una anécdota bien simpática sobre eso. Yo di clases hace muchos años en la Galería de Arte Nacional y me dice, hay una vacante para serigrafía. Bueno, digo, yo mismo soy. Y yo había agarrado, era un cursito de serigrafía. Yo realmente de serigrafía no sabía mucho. Bueno, mi taller fue cómo no se debe hacer la serigrafía. Todo un éxito rotundo. La conclusión final es que no pudimos imprimir ni siquiera un pedazo de tela. La emulsión no funcionó porque la caja de luz estuvo mal hecha. Entonces fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Sí, un éxito rotundo de así no se hace un taller de serigrafía. Pero yo siempre te he querido preguntar esto cuando tú comentas esta anécdota. ¿Realmente el público le pareció que fue tremendo taller? Sí, fue maravilloso. Pero ¿me puedes explicar por qué? No debe ser por la empatía que yo hice con todos los chicos y por mi forma de... No es por echarme flores, pero... Y en ese momento pues menos, porque era un pichón en la materia. Fue reírme de todos los errores que fui cometiendo en el transcurso de todos los sábados que fuimos, porque era un taller vacacional. Y los niños se llevaron la franela con un manchón de tintas de colores que eso no tenía nada que ver. Eso servía era para botarlo, ni siquiera para trapito. Pero fue todo muy jocoso y muy simpático. Entonces... Y al final los chicos... sí terminaron aprendiendo cómo no hacerlo. Me imagino. ¿Te imaginas? Yo me imagino. El hecho es que a partir de ese momento, me acuerdo que 3 años después, uno de estos chicos que estuvo en el taller era guía de uno de los museos y me saludaba cada vez que me veía con tanto cariño. Profesor, ¿cómo está? El profesor de la no serigrafía. Pero por eso puede sonar como que, ay, por Dios, ajá, ¿qué onda? Esta persona fue mediocre y no hizo nada. No, pero No. ya va. Es que la cuestión es que ni siquiera nos atrevemos a pensar, a alojar en nuestra mente, equivocarnos. Tuve la gran suerte de que nadie de la institución me sentenció ni me mandó a la horca. Entonces, más bien, me contrataron para el año siguiente y así durante creo que 3 o 4 años fui facilitador. Y algún día sí hiciste serigrafía. Sí, algún día hice serigrafía. Hice serigrafía y luego, bueno, pintar franelas a mano y bla, 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 pero sí, hice serigrafía y tuve un taller, una marca de franelas, Artefice. El siguiente punto, perder el miedo al error. Estamos hablando precisamente de que la forma en que nos evalúan en los colegios Así es. es no te equivoques, no mires para el lado. Tienes que primero hacerlo en lápiz y luego en bolígrafo. O sea, una repetición ahí absurda y no entiendo. El tema con el miedo al error es que de alguna forma nos señalan. Tenemos un señalamiento social y ese señalamiento social es visto como con vergüenza. El error es percibido como vergonzoso. Entonces, una de las cosas que me llama full la atención de esto es que limitamos, si es de un 100%, limitamos un 60% el aprendizaje significativo.
Cuando nosotros estamos aprendiendo cualquier cosa y eso lo podemos enlazar con algo que sea importante para nosotros y con emociones positivas que sintamos por eso que estamos haciendo, definitivamente eso no se nos va a olvidar más nunca. Jamás, no se olvida. En cambio, si estamos pendientes de la repetición y de no cometer el error, lo que estamos es aprendiendo desde el miedo, no desde sentirnos bien y maravillados por lo que podemos aprender. Y hablando de aprendizajes significativos, hacer cómics es un acto de amor. Amor por crear y amor por leer. Auxilio Soy Artista es posible gracias a nuestro sponsor, ¡Pana! Por eso se llaman pana, porque creen en el arte como sinónimo de amor. Pana, @amigos del noveno arte. Síganlo en sus redes. Ok, vamos con el otro punto. Experimentar es conectar con lo que realmente queremos hacer. Fíjense una cosa, cuando hablamos de que experimentar te va llevando por la senda de lo que quieres hacer, tiene que ver con que si cometemos errores y aprendemos de ellos, vamos a poder ver por dónde es que queremos continuar nuestro camino. Yo creo que una de las profesiones que hay en el mundo que definitivamente tiene que ver, que está conectada directamente con tomar decisiones, es el arte. Por eso ustedes van a ver personas, artistas quiero decir, que se dedican a hacer ilustraciones y tienen tal o cual técnica o tal o cual estilo. Y luego tú ves que esas personas van poco a poco cambiando con el tiempo. Y esas son tomas de decisiones estéticas y muy personales que cada artista toma. En este punto que hablamos sobre la conexión de lo que realmente queremos, es hacer ese engagement. ¡Bercia! Oh my dog. El engagement. Hacer la conexión con lo que realmente queremos hacer. En la medida que nosotros hacemos la conexión, pues más fácil se nos va haciendo el camino. Hay como una decantación, ¿no? Claro. Tú empiezas haciendo rostros. Estoy hablando de ti, de hecho. Empiezas haciendo rostros, empiezas haciendo caricaturas y luego de alguna manera llegaste a flores y sonrisas, que es una abstracción de los personajes humanos. Eso es tomar decisiones una y otra vez. Puedes probablemente haber errado en ciertas cosas y dicho, ay, yo no quiero esto, quiero esto otro. Así que de hecho, en un momento, incluso viendo ahora obras mías, digo, ay, ¿por qué yo habré hecho esto? ¿En serio? Sí, pero no, sin malos sentimientos. Sin malos sentimientos, ¿no? O sea, pero no, que a veces me pueden no perturbar, pero decir que fuerte, pero por ahí no es. Pero en ese momento era por ahí. Era por allí y hay que respetar ese proceso, claro, ¿no? son procesos y son tiempos que debemos respetar como creadores. Exacto. Eso no quiere decir que no experimentemos y que no la erremos y que después el resultado digamos, wow, esto no era, o sí era, pero no me gusta. Claro, y es totalmente válido porque allí es donde viene el tema del experimento. Cuando tú empiezas a probar con cosas diferentes, entonces tú vas viendo, oye, pero yo quiero hacer más esto y esto lo quiero dejar de lado. Siempre pongo casos reales, casos que yo pueda hablar o que el profe pueda hablar, etcétera, porque es la forma de decirles cosas que yo sé que son verídicas y que les pueden ayudar a identificarse con una vivencia. Yo venía prácticamente de realismo, mi corriente era un poco más realista, me gustaba luego el cómic europeo, que bueno, es bastante amplio la verdad, pero llega 2010 y se estrena Hora de Aventura, y Hora de Aventura me pone el mundo al revés, y digo, ya va. ¿Esto se puede hacer? O sea, claro que sé que perfectamente que es caricatura de espagueti. La había visto antes viendo a Betty Boo y ese tipo de cosas. Sí, pero si tú haces eso en una escuela, en una institución, en una de las materias, te vetan. Estás raspado. Estás raspado, no vas para el baile. No vas para el baile, hablando justamente de que hay un tema de que esto sí está errado y esto no está errado, y que esto merece un 20 y esto no merece un 20. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a ver Hora de Aventura y me doy cuenta de que a través de esos dibujitos tan sencillos, entre comillas, se podían relatar historias tan complejas. No sé si a ustedes les pasa, porque seguramente muchos habrán visto Hora de Aventura. Saben que al principio del capítulo había como una portada.
había una imagen que tenía mucho más detalle que el resto de la animación, que era donde te decía cómo se llamaba el capítulo. Yo amaba ese pequeño segmento, ese segundo y medio, en donde salían esas imágenes, porque me daba cuenta hasta dónde se podía explotar el dibujo de espagueti. Cuando me pongo a experimentar, ya yo habiendo venido de una forma de dibujar muy europea, bueno, con toda esta broma de anatomía y todo esto de perspectiva y tal, y yo dije, oye, pero yo puedo utilizar estos mismos conocimientos y seguir dibujando así, y ahora dibujar de esta forma. Creo que me cambió para siempre. Yo no volví a dibujar de la misma forma más nunca, y estoy feliz con mi decisión, pero no crean, duré prácticamente un año experimentando diferentes mezclas, composiciones, estilos parecidos. Sí, para poder llegar a donde hoy en día, donde estás posicionada con tu obra. Es correcto. Artística. Y eso fue prácticamente un año completo de experimentación concienzuda, en la que sí me equivoqué, y de hecho todavía tengo por allí dibujos de cosas que no me gustaron, pero que las respeto bastante y las guardo. Ordena ya nuestro libro Auxilio, soy artista y aprende a vivir del arte sin desvivirte en el intento. Pasamos al siguiente punto. El experimento ayuda a no estancarnos. Es correcto. Yo creo que hay artistas que directamente hacen una sola cosa durante años. Y bueno, creo que eso es válido. Pero siempre me parece que el artista que se queda en una sola cosa está estancado. Yo siento que para los nuevos artistas, los artistas que se están formando, las nuevas generaciones, creo que la forma más interesante de educarlos y de darles herramientas es a través de la experimentación y no criticar el error, porque si vamos al error, entonces los estamos frustrando y lo que podemos hacer es alejarlos de la carrera. Es correcto. ¿Qué tal si se ve el error no como algo negativo, sino como algo positivo? Como algo circunstancial, o sea, esto sucedió y bueno, hay un error. Ay, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Ajá. Cuando pasa algo que es inesperado dentro de los resultados, ¿qué podemos hacer? Podemos verlo de diferentes ángulos, pero no quedarnos con un solo ángulo. Entonces ahí veremos cuántas posibilidades existen de reparar ese error que existió, o dejarlo, o modificarlo, o lo que sea. Pero existe toda esa serie de posibilidades, o todo ese número de posibilidades. Claro, no se suelen contemplar. Chicos, si ustedes tienen una corriente artística y ustedes ya tienen mucho tiempo haciendo una misma cosa, oye, traten de experimentar, porque ¿qué sucede? Si nosotros dejamos el experimento de lado, va a llegar un momento en que no aprendemos otras cosas, y al no aprender otras cosas nos quedamos haciendo lo mismo todo el tiempo, toda la vida, y nos estancamos como artistas. Los artistas somos personas y las personas cambian con el tiempo. No tiene sentido que una persona que es creativa empiece haciendo una cosa y termine haciendo exactamente lo mismo. Sobre el éxito de la obra, vamos a imaginar que ya eres un artista que estás vendiendo consagrado, sí, que estás vendiendo obra y de repente te da por cambiarla porque bueno, la musa ese día te dio un pellizco en tu brazo izquierdo y decidiste cambiar, y resulta que no hay éxito comercial, nombrando el éxito como la parte comercial. Bueno, este tipo cambió y ahora dejó de vender, pero resulta que a ti te llenan. Pero bueno, hay que seguir experimentando en eso que acabas de hacer porque la musa te pellizcó, a ver qué sucede. Si no vende, bueno, vuelves otra vez a tu ritmo anterior, a ver qué pasa. Es salirse como del canal por el que vas a cierta velocidad y pasar a otro canal. Sí, y yo pienso que ningún artista debería dejar de experimentar por el tema del dinero, del éxito monetario. Sí, yo creo que todos los artistas deben seguir sus investigaciones así tengan una línea exitosísima en el mercado. Lo he visto antes, he visto personas que tienen pero muy buen éxito con esculturas, con pinturas, y no pueden dejar de producir eso porque es lo que más se vende, pero cuando no siguieron el experimento se sintieron sumamente vacíos. A mí me pasó en los años 80, mitad de la década de los 80, yo hacía piezas para locales donde hacía una producción, bueno, que era todo un exitazo, era un éxito
éxito económico. Cuando terminaba diciembre, cuando terminaba el año, yo presentaba mi nueva colección para el año siguiente. ¿Qué pasaba a finales de enero cuando reiniciaban el taller? Me volvían a pedir los mismos productos que yo venía produciendo años atrás. Este y este. Pero mire, es que tengo una nueva colección. Este y este son los que dan las tallas. Y le hacía modificaciones a esos dos productos específicamente y se vendían incluso más. Pero la nueva colección arrancaba a venderse después de junio. Y eso que seguía en los locales, seguía en las tiendas, pero mi producción arrancaba después de junio. Igual siguieron siendo estrellas esos primeros piezas con las que yo salía al mercado. Pero experimentaba, y mi experimentación que me hizo evolucionar en la forma de modelado de las figuras. Y es lo interesante, cuando no sacamos de la ecuación el experimento, ponte tú que esto no lo vendiste en el momento, que fue lo que te sucedió, sí, pero lo que acumulaste de conocimiento por esa experimentación te sirvió para hacer duendes luego. Sí, claro. Porque nosotros tenemos una manera, estoy hablando de los artistas, tenemos una forma de aprender que es como acumulativa. Por eso es que me preocupa tanto, o nos preocupa tanto, que haya tantos artistas que les da miedo acumular ese conocimiento a través de equivocarse, y también más allá de equivocarse, del experimento permanente. Porque así eso no haya dado dinero o beneficio inmediato al artista, igual sirvió para luego dar otros beneficios. Sirvió para enriquecer. Para enriquecer el trabajo que luego se maduró con el tiempo. Y hablando de cosas que se desarrollan con el tiempo, que tienen un propósito, Recicrear es una organización sin fines de lucro que desde 2018 tiene como propósito desarrollar actividades educativas que fomenten la cultura del reciclaje. Síguelos en sus redes @recicrearbzla. Vamos con el siguiente punto. 3 técnicas para experimentar. Tenemos como número 1 el collage. Yo todavía no me puedo creer que haya personas que no sepan lo que es el collage. Personas del medio infantil juvenil que están estudiando y capacitándose para ser artistas que no conozcan esta terminología. Eso me parece, ay Dios, así, fin de mundo. Claro, pero es totalmente válido porque hoy el medio gráfico, los periódicos, revistas están en desuso. Sí. Entonces, claro, es muy raro. ¿Y collage se hace con recortes de qué? Sí, de hecho, algo que me suelen preguntar es, pero puedo utilizar Canva y con eso hago el collage, ¿no? O hago un dibujo que parezca como recortado. Fíjate, ¿no? Qué interesante, pero no es un collage. El collage básicamente es una técnica de composición que se utiliza para crear a través de objetos que ya existen, que ya tienen cualidades, que ya tienen textura, que tienen color propio, una nueva composición. Y nos ayuda muchísimo a experimentar. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que podemos ordenar y reorganizar para crear cosas nuevas. No necesariamente nos va a gustar todos los collages que hagamos. Esta técnica, de hecho, es francesa y se escribe C-O-L-L-A-G-E, collage. Otra cosa que me llama la atención de lo del collage es que las personas que hayan nacido en los años 50, 60, 70, todavía las personas que nacieron o que nacimos en los 80, sí conocemos el collage porque era una técnica que se le enseñaba a los niños en el colegio. En el colegio. Rasgando periódicos o rasgando revistas. No utilizábamos tijeras. No, y era sumamente interesante. He visto collage de personas que tienen 50, 60 años, 70 años, y el nivel que se les exigía de composición era bastante respetable. Y eran collage de niños de primaria. Era una actividad del colegio. El típico de agarra, pega y vas a echar arrocito y el arrocito no se puede salir del estambre. Otra cosa que no he visto que estén haciendo hoy en día. Y bueno, eso es un tema aparte. No, sí. La educación. Mejor no entramos en la calidad de la educación. No me toquen el tema de la educación porque me enfurezco. Vamos con el segundo punto de estas 3 técnicas, la intervención del espacio. Es maravilloso porque creo que nos rompe con el esquema tradicional a los artistas que venimos de trabajar en un formato relativamente cómodo, que puede ser un lienzo de 60 por 60, de 80 por 80, de 1,5 metros por 3,50, y de repente tienes que intervenir una pared de 16 metros de largo por 3 de alto. Después de que uno experimenta estos retos, como artista te cambia la perspectiva.
perspectiva, sí o sí. Luego volver a tu formato original o al formato que venías manejando, Se te siente cuesta. raro. Se siente muy raro, claro. Tú dices, bueno, yo lo que quiero ahorita es pintar todas las paredes y todas las autopistas y todos los edificios y todos los techos de las casas. Sí, por favor, los muralistas que nos estén escuchando, Sí. hagan voz allí y coméntenos si eso les sucede, Lo ¿no? lindo es que hoy en día, pues, sobre todo en Caracas, hay un crecimiento exponencial de grafiteros, artistas, muralistas, bien interesante, con un desarrollo pictórico Importante. de muy alta calidad. Sí. Otra cosa, al tú intervenir el espacio y que ese espacio se vuelva tu lienzo, hay un cambio de la realidad que no solamente es la del artista, sino todas las personas que transiten por allí o todas las personas que se hagan partícipes de ese espacio. Claro, es una vitrina mucho más amplia. Es ¿no? mucho más amplia y tal vez el alcance que se le puede dar al trabajo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque son espacios que van a recorrer personas que sepan de lo que estamos hablando, que sepan de arte, pero también va a haber personas que no están educadas en arte y sin embargo se van a ver. Sí, pueden apreciar la obra. Sí, La persona sí. que pasa en el carrito, la persona que pasa en su carro normal, en la moto. Bueno, y Caracas no hay duda de que es una ciudad que tiene mucha representación pictórica en sus paredes. De toda la ciudad. Y de todas las épocas, porque Sí. si tú, por ejemplo, te vas a las Torres del Silencio, donde están los murales de César Rengifo, que son altos, o sea, no sé cuántos metros son realmente, pero fueron hechos en mosaico. Caracas tiene muchos lugares así y tiene murales de todas las épocas. Sí, es una ciudad muy pictórica, se podría decir. Sí, yo creo que sí. Pictórica y actualmente escultórica, porque Sí. tenemos no sé si se dice reservorio. Tenemos un haber, tenemos un haber. Tenemos un haber en esculturas bien interesante que, para mi sorpresa y creo que el de mucha gente, pues se está empezando a hacer cariñitos, Oye, sí. a hacer restauraciones. ¿Cuál es tu experiencia? Sé que estás dentro del tema de las restauraciones de diferentes vías públicas y me llama mucho la atención en específico la que tiene que ver con parques. Y El bueno. tema de tener obras de arte dentro de un parque, ¿qué genera? Mira, genera pertenencia a la persona que va al parque asiduamente. Estoy con un grupo maravilloso de escultores y de personas preparadas y estamos restaurando el Parque Los Caobos, parte de ese equipo, y la gente se detiene a decir, wow, qué fino que están restaurando la pieza, qué fino que le están poniendo un cariñito, que le están haciendo los arreglos pertinentes a esta pieza que estaba como abandonada. Se vuelve parte del caminar Se fue. de la persona que va al parque. Sí, como mucha gente que va al parque y dice, ¿y estas esculturas dónde estaban? No puede ser. No las veían, pero como hay un grupo de personas alrededor que le están haciendo cariños o que la están rehabilitando, pues la gente se para y dice, esto estaba aquí. ¿En serio? Sí, entonces es como reponer en un espacio o dignificar en un espacio la pieza que había, pero que la gente no la veía por cualquier causa. Y las personas que se han acercado a hablar con ustedes, que están restaurando las piezas, me imagino que hay personas que sí saben de arte. Hay personas que saben de arte, hay personas totalmente ignorantes, hay vandalismo, porque de hecho en una de las piezas que se terminó hace 2 semanas, la grafitearon y le rompieron uno de los adminículos que tenía. Entonces, Sí. bueno, es un problema de sensibilidad. de sensibilidad, un problema de educación, es un parque muy grande y bueno, y lamentablemente pues no tiene un personal suficiente como para cuidar el parque completo. No es que cada una de las obras tiene que tener un vigilante, no me refiero a eso. Me refiero a tener por lo menos una persona que esté al tanto de estas figuras, de estas piezas, de estas esculturas que están ahí. O sea, que el tema de intervenir el espacio va a afectar muy diferentemente a cada persona que esté allí dependiendo de su nivel de conciencia, Sí, ¿no? sí. De hecho, creo que ya están culminadas todas las restauraciones en la autopista que va de Petare hacia el centro, hacia Plaza Venezuela. Entonces, bueno, ustedes se fijan que hay un refrescamiento en la obra. Bueno, y vamos al último punto de aprender técnicas nuevas. Es sumamente importante que no nos quedemos, por ejemplo, el típico, ¿no? Solamente sé dibujar con lápiz. Sí, no me atrevo a agarrar un bolígrafo o no me atrevo a agarrar óleo o pintura. Yo, por ejemplo, yo con óleo no comulgo. Con óleo no. Pero sí trataste óleo. Sí, claro que traté óleo en los años, creo que 70 por ahí. Y me acuerdo que hice una sola obra en
óleo. Se llamaba La decadencia del moco, en tonos violetas. Muy desagradable Ustedes no me están viendo ahorita, pero me estoy aguantando la risa. Sí, era un cuadrito, un lienzo como de 30 por 30 y bueno, experimenté. Es demasiado grande para hacer un moco. Bueno, era un moco, era como una especie de gota que caía, un slime. No sé, un líquido X, pero como la cuestión no salió muy bien, terminó siendo un moco. Una secreción nasal Una acuosa. secreción. Otra cosa, no solamente técnicas, yo me atrevería a decir que familia de materiales, porque también me he dado cuenta que en algunos institutos son demasiado sectarios con el tema de que si el lápiz no es Caran d'Ache o si no estás usando acrílicos Rembrandt o acrílicos Lucas, entonces no te va a salir bien. Tu obra no tiene validez. Tu obra no tiene validez porque esos son unos materiales chimbos. Las personas que no son de Venezuela, chimbos, o sea, de mala calidad. Y nos limitamos a que hasta que yo no tenga las cosas más increíbles, yo no me voy a poner a crear. Amigos, para hacer bocetos y para hacer arte podemos tener cualquier tipo de elementos. Allí tenemos el ejemplo de Armando Reverón. Yo siempre pongo ejemplo a el pintor de la luz que con yute, con guano, que es básicamente popo de ave seco, carbón, entre otras cosas, así como también tierra y lodo, hizo obras impresionistas venezolanas acá. Una anécdota que tengo, yo conocí, o una de las personas que le hizo la curaduría a las obras de Armando Reverón, que fueron al MoMA. Chicos, eso fue y vino intacto. No le pasó nada. No le pasó nada. Estamos hablando de que era puro guano y yute, amigo. Entonces, si una persona como Armando Reverón, entre muchas otras, porque no es el único, hizo lo que hizo, no nos limitemos por el tema de que si no es tal marca, entonces yo no puedo hacer las cosas. Creo que no está bien. Mi anécdota con eso es que cuando yo regreso a Venezuela, hace 7 años, había una escasez de materiales para artistas impresionante. Y yo empecé a pintar con unos creyones que venían de Brasil que decían que eran naturales de madera y era mentira, eso era más plástico que carrizo. Lo que hacía era rayarme. ¿Habías comprado una caja de palitos? Sí, fue una caja de palitos chinos que estaban coloreados. Eso no pintaba nada. Bueno, tuve que adaptarme. A medida que fue pasando el tiempo, pues bueno, fueron apareciendo más materiales y fue adquiriendo más materiales para mejorar lo que yo venía experimentando en la parte de dibujo, transparencia, formas y todo eso. Pero tuve que adaptarme a los materiales. No me quedaba de otra. Y bueno, y sacarle el mayor provecho. Claro, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Alguna cualidad de tener algún producto malo, ¿no? Bueno, como las personas que yo creo que deben utilizar ese tipo de creyones, que agarran esos creyones, los cortan y hacen obras escultóricas con los taquitos de creyón. Me imagino que si el creyón no pinta, podemos siempre apelar a esa parte escultórica del material que al final sigue siendo un palito, ¿no? Y de nuevo, insisto, chicos, si ustedes son muy buenos con el dibujo, a lápiz, prueben con óleo pastel, prueben con creyones profesionales, prueben con creyones escolares, prueben con carboncillo, prueben con lo que ustedes deseen, pero no dejen nunca de experimentar. Técnicas nuevas también, como les estaba diciendo, pueden hacer batik, pueden hacer collage, como ya habíamos hablado, pueden hacer upcycling, pueden hacer lo que ustedes deseen, pero por favor sigan experimentando. Estas 3 cosas que les hemos comentado, tanto el collage como la intervención en el espacio, así como las técnicas nuevas, son formas de alimentar el alma del artista. El alma creativa y curiosa del artista. Tenemos que seguir experimentando y con estas 3 cosas podemos lograr. Gracias por estar en otro episodio más de Auxilio Soy Artista, el podcast del sujeto creativo. Recuerden seguirnos por nuestras redes, @Auxilio Soy Artista en Instagram y en YouTube, donde estamos constantemente aportando contenido, talleres, libros y recursos gratuitos para todos los que transitamos la senda del arte. Hasta el próximo miércoles. Adiós.